Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con el doctor, te amamos, te queremos, Roberto Ramírez. ¡Qué alegría que Gracias. nos da! Hola ¡Bienvenido! Robert, divino. Gracias, Ay, gracias. Nos quedamos encendidas después de la entrevista pasada de todo esto que viene a unir la ciencia por un lado mm, y la multidimensionalidad por el otro. Esta nueva forma de ver la medicina, de ver la salud, de integrar que de tu mano empezamos a abrir, se abrió un portal. Así que muchísimas gracias y vamos con todo, con todo esto nuevo Eh, que traes. Gracias. Yo en el anterior reencuentro habíamos mencionado en que yo había pasado por un proceso en el cual recibía información que al principio no entendía y tenía que ver con que no estaba preparado del todo, ni a nivel físico ni emocional, para recibir tanta información que después me iba a ayudar en principio a mí y luego a los demás. En ese camino del despertar iba descubriendo de manera propia cómo era interactuar con otras personas y sentirlas, o cómo era estar con personas y a su vez, sin que me cuenten de manera verbal, yo tener información de ellas, porque su nivel energético me estaba interviniendo con el mío y había una comunicación frecuencial que es energética. De ahí es que le digo que siempre les comento a los pacientes que nuestra manera de comunicarnos, antes de que sea física y verbal, ya es previamente energética. Entonces, eso es lo que yo empezaba a percibir, que se pasaba información sin que hablásemos, tanto en cercanía como a distancia. De ahí es que después, a través de imágenes o solamente pensar en esa persona, ya había información de manera cuántica a distancia. Y de ahí es que pude entender cómo había mucha gente que trabajaba en tu salud para ayudarte a nivel cuántico y a distancia. Todo eso lo tuve que empezar a aprender una vez que me pasaba a mí también. En ese camino, también algo que quería que ahora se entienda, y es que era todo muy lindo cuando la información era de una línea angelical o de una línea de maestros ascendidos, porque era muy lindo saber que esos seres con tanta elevada conciencia, en los conceptos que nosotros los tenemos definidos, porque no es nada que ver a lo que nosotros creemos, pero sí es verdad que con ese amor y esa elevada frecuencia me ayudaban. Pero, ¿qué pasaba cuando esas frecuencias yo las percibía de una manera que no estábamos acostumbrados, con diferentes rostros, con mezclas de rostros de cuerpos humanos con rostros de animales, o de en sí todo su cuerpo era tan distinto a lo que nosotros conocemos? Y claro, ahí es donde empezó también el shock emocional de saber si lo que yo estaba viendo, a mí qué me hacía sentir, porque a mí no me daba miedo, al contrario, era un esplendor de amor cada vez que se presentaba. Y me quedaba con eso, de que si bien era un shock visual, pero energéticamente era una vibración, y a veces ni me hablaban verbal, de hecho, pocas veces lo han hecho, siempre era la comunicación telepática. Entonces era muy lindo conversar con un ser que no tenía un aspecto humano, pero sin embargo me estaban dando la información tan perfecta como, por ejemplo, ayuda de esta manera, di tal cosa, porque es lo que se enséñalo, que es algo que en el camino también luego voy a tener que empezar a hacer, y es enseñar uh, algunas técnicas propias que tenemos y que simplemente hay que recordarlas. Es muy lindo cuando me decían, no estás aprendiendo nada nuevo, mm, estás recordando lo que tienes que hacer, y lo que estás experimentando es cómo hacerlo en la fisicalidad, pero ya lo sabes hacer. Lo que estás experimentando es cómo hacerlo con este cuerpo. Y eso era también, al principio no lo entendía, de cómo yo, sin saber idiomas, sin saber profesiones y sin saber, y a veces profesiones muy técnicas, cómo yo me atrevía a corregirle a un profesional cosas que yo en esta realidad no las había aprendido. Y cuando empezaba a que yo las sabía, y da igual el cómo lo sabía,
ahí es donde yo entraba una vez más en conflicto, porque yo sabía, no sé, desde runas hasta por ahí cuestiones cuánticas y físicas, donde yo no soy matemático. Y bueno, ahí es donde entraba en conflicto, hasta que después pude entender una vez más de que venimos a experimentarnos en la materia, pero que nuestro ser tiene toda la información. Todos y cada uno de nosotros sabe todo. La diferencia que viene a experimentarse en un nivel de conciencia distinto, porque venimos de diferentes lados, y esto hace de que manifestemos en la fisicalidad diferentes experiencias, pero que en cuanto a la información, todos sabemos todo. Lo que pasa que resonamos porque el nivel de conciencia es igual al ser que, por eso me dicen, cuando tú empieces a vibrar y empieces a resonar elevado, vas a encontrarte con gente que resuena igual porque está en esa misma frecuencia, pero que no le vas a enseñar nada nuevo, ellos ya lo saben, lo que estás haciendo es que recuerden. Y de ahí es que mucha información de la cual a mí me daban era simplemente recuérdale a su ser, a veces decían alma, pero a veces recuérdale a su ser que puede hacerlo, que haga esto. Cuando yo a veces ayudaba a los pacientes a mejorar signos y síntomas o algunas enfermedades y me decían cómo lo había hecho, ahora me es mucho más fácil explicarle que su propio ser está con la capacidad de hacerlo propiamente. Simplemente es que yo con mis frecuencias y mi capacidad de hacerte recordar, estoy haciendo que tú actives algo que ya sabes. Entonces, recuerda que puedes sanar, recuerda que puedes hacerlo, recuerda, recuerda, recuerda. Y eso es lo que hago, es ayudarte a que recuerdes. No lo hago yo al milagro, lo haces tú, con tu frecuencia recordando. Y a veces es limitando un poco tu parte física, tu ego, hasta que empieces tú a llevarlo mejor. Entonces, parte de mi trabajo es limito tu fisicalidad para darle potencia a tu emoción y tu campo energético, y de esa manera solito se van a ir articulando también tu físico, pero a veces el físico es nuestro mayor limitante. Y esta vez, a diferencia de la otra vez, las voy a dejar hablar, por favor. No, te No, queremos escuchar no a nos vos. dejes porque nos tenés No, maravilladas. queremos que nos digas así, Pi, recuerda, recuerda. Total, es muy lindo cuando nos piden que recordemos, es que alucino, experiencias, muchas veces nosotros estamos repitiendo patrones de experiencias que ya venimos repitiéndolas en varias experiencias humanas, que vamos y venimos y estamos todo el tiempo experimentando la misma situación. Hasta que no la aprendamos, vamos a estar repitiéndolo, porque nosotros tenemos que entender que el que está ahora pasando esta experiencia en la fisicalidad es un cuerpo, es un envase, pero que el ser es infinito, nunca va a morir. Va a estar siempre con las ganas de estar elevando su frecuencia porque está en un periodo de evolución. El que siempre se queda estancado es esto. Cuando nosotros esto queda aquí en la fisicalidad y el ser se lleva todas sus memorias, va a querer volver en otro avatar, cuerpo o fisicalidad o envase, va a querer volver porque necesita seguir evolucionando. Y es muy lindo que parte a veces de la sanación o de que recuerdes, es que recuerdes, como me ha pasado a mí, que recuerde que he tenido, en mi caso, para mí fue un shock, recuerda que has pasado recuerda que has tenido varias vidas, por ejemplo, para aprender el perdón. Entonces ahora perdona, porque ya lo aprendiste. De hecho, tuviste muchas vidas para aprender esa parte. Y ahora recuerda que ya lo aprendiste. No vengas ahora a sufrir nuevamente por no poder perdonar. Ya lo aprendiste. Y ahí es donde también entraban mis emociones de que muchas veces es, recuerda que hiciste, que lo hiciste, que lo hiciste y que lo aprendiste. Entonces ahora manifiesta lo que ya aprendiste. Y ahora es integrar. En mi caso es en esta etapa que hemos decidido venir en este periodo para pasar este periodo de transición de una nueva era y a su vez una nueva conciencia y una nueva frecuencia, he decidido venir en este periodo, como muchos de nosotros, para integrar lo que ya hemos aprendido y ahora es integrarlo en la fisicalidad, porque lo hemos aprendido a nivel conciencia, a nivel
a nivel espiritual y alma, pero muchas veces no lo integrábamos en la fisicalidad. Es este el evento lindo de este periodo, de que vamos a evolucionar frecuencialmente, nos guste o no, porque estamos en una tierra que ya nosotros la estamos acompañando y ella sin permiso va a hacer su proceso, pero bienvenido es que la ayudemos y aparte nosotros evolucionemos con ella. Pero a su vez tenemos que integrar. Y la pregunta es, ¿integrar entonces qué? Para que me quede más claro. Integrar que que somos seres físicos, que somos físicos porque hay un X nivel de movimiento de electrones y eso hace que tengamos una X frecuencia y esa frecuencia hace que nosotros estemos comunicándonos en una dimensión, porque estamos en esta frecuencia. Cuando aprendes esto, empiezas a mover un poco más tus electrones físicos, hace de que a su vez, aparte de esta, te comuniques con una frecuencia más elevada. Y son los famosos seres que nos están acompañando y que muchas veces ahora hasta me divierto cuando los puedo evidenciar, porque le digo, están acá. Y es porque estoy aprendiendo de que aparte que soy eso, soy esto. Y a su vez, sigues moviendo mucho más cuando empiezas a despertar y querer hacerlo, porque eso es algo que también siempre me dicen, es que tú quieres hacerlo. Cuando yo estoy con ganas de querer más, aumento más y ahí sí me amplío la gama de posibilidades de seres que nos están ayudando. Por eso, en mi caso, me gusta ser un canal de muchos seres de luz y me da ahora lo mismo que venga de la línea angelical o maestros ascendidos. Ahora cuando vienen también familia galáctica de otras razas, mucho más me gusta porque el mensaje a veces es mucho más concreto y es mucho más familiar para mí. Y es familiar porque también tuve que aprender de que en mi caso, como muchos, somos un fractal de una conciencia elevada que nos fractalizamos, nos dividimos y estamos experimentándonos en diferentes frecuencias. Entonces, muchos de los seres que vienen a acompañarme soy yo en esas frecuencias, porque estamos todos unidos y es muy bonito representarme a mí en otras razas, porque eso es muy loco y fue muy loco ver que mi entorno, mis pacientes y mi familia también eran de muchas razas que yo ahora estoy comprendiendo el por qué estamos juntos. Y estamos todos haciendo un trabajo de unidad, en un aprendizaje propio y a su vez en uno familiar, o en este caso, por mi profesión, en uno de paciente médico. Muchos de los pacientes que vienen, tengo que recordarles a nivel energético que están aquí, porque yo iba a ser por ahí el que iba a ayudar a desestabilizarlos para que empiecen a reaccionar. Y cuando hablo de estabilizarlo, me refiero que es, si la manera en que te desestabilizo es mejorando tu salud, porque muchas veces venimos a experimentar a través de la enfermedad, cuando yo corrijo eso, empiezas a pasar tú también a otro nivel de evolución. En fin, en este subir la frecuencia, y a nivel físico, esto que explicaste, queremos saber el uso de la tarjeta cuántica, porque sabemos que la tenés. Sí, la tengo, sí, sí. Bueno, queremos saber tu percepción, queremos saber cómo experimentás esto de subir esa frecuencia y de estar en estos otros niveles. Contanos como médico, tú, porque tenés también otra mirada, ¿no? Total. Contanos desde ese lugar. En principio, como siempre digo, que una vez que empecé a experimentar esas frecuencias que me estaban acompañando y que yo mismo estaba también participando de esas frecuencias más elevadas, mi percepción de la medicina y de la sanación cambió ni siquiera en un 180%, es un 360%, porque lo que pude entender es que como médico y como en esta realidad nos enseñan a manejar simplemente la fisicalidad, tanto a nivel químico como a nivel signos y síntomas, pero nunca salgo de ese rango de frecuencia. Y no contemplo ni en mis ideas, no contemplo de que aparte de que te duele,
el origen es de una frecuencia más elevada que te está acompañando, que le decimos cuerpo emocional, o por qué no, otra frecuencia que es el nivel energético, barra espiritual si se quiere, pero hablemos de energético si queda mucho más accesible para nuestra cabeza en este momento, pero que si mi medicina como médico convencional no contempla estos niveles de frecuencia que están dados por el movimiento de mi electrón, que yo soy una célula que tiene partículas positivas y negativas que se llaman electrones y protones. Esas partículas positivas y negativas son las que se van a articular constantemente en mi cuerpo y me van a dar un movimiento eléctrico y que van a permitir que yo tenga una cierta frecuencia. De ahí es que con este tipo de terapias o cuando empezamos a tener conciencia de que soy electrón en movimiento, empiezo a modificar ejes metabólicos, hormonas, desinflamar, alcalinizar. Es más, la palabra alcalinizar, nosotros nos basamos en una unidad de medida que nos inventamos, porque es un invento de nuestra realidad, y es el pH. El pH, por definición, es la acumulación de protones. Protones es la carga eléctrica positiva. Por lo tanto, ya en la palabra pH, ya estoy asumiendo que mi cuerpo tiene X cantidad de cargas positivas que se llama pH. A menos pH, más inflamación hay porque más se retienen toxinas, más hay dolor, más envejezco, más enfermo. Cuando ese pH se eleva y aumenta la alcalinidad, significa que hay descenso de esa carga positiva, hay aumento de la carga negativa que se llaman electrones, y ahí sí el cuerpo al ionizarse desinflama, empieza a rejuvenecer y a revitalizar los tejidos, porque ionicé. Lo que pasa que nuestras palabras o nuestra cabeza no lo interpretamos como que el cuerpo se está ionizando. Decimos que el pH está alcalino o básico, pero en realidad estamos usando una unidad de medida de los protones. Por eso voy a que cuando yo tuve que empezar a interpretar todo esto, tuve que llegar a la partícula más pequeña y pensar que mi célula, que tiene una membrana celular, tiene canales que se abren y se cierran constantemente para que entren y salgan sustancias de la célula, pero que esos canales se abren y se cierran por una diferencia de potencial. Es decir, van a haber sustancias dentro de la célula que le van a otorgar carga eléctrica de un lado y mi sangre va a estar con otra carga eléctrica. Esa diferencia de potencial eléctrico, es decir, esa diferencia de carga polar eléctrica va a hacer que mis células estén más o menos saludables. Por lo tanto, insisto, cuando tuve que empezar a recapitular toda esta información, era la misma que teníamos, es la misma información que siempre supimos. La diferencia es que no la contemplábamos a nivel eléctrico, energético y menos cuántico. Y volviendo a la experiencia de la tarjetita, algo que me pasó, y es que cuando yo empecé en este despertar de información, el cuerpo, cuando me daba el sol, por las noches las energías lunares, que ahora, ojo, los eclipses con toda la información que nos están dando, pero eso a nivel celular. Pero voy a que mi cuerpo, yo notaba cambios, pasé por muchas experiencias físicas en ese periodo porque no dominaba muy bien las frecuencias energéticas de elevada conciencia. Ahora bien, cuando ya me estabilicé y empecé a trabajar con esto, yo ya estaba, entre comillas, como en una meseta, ¿no? Yo ya estaba tranquilo. Al colocarme la tarjeta, empecé a evolucionar de tal magnitud como si hubiera estado al inicio despertando. Mi cuerpo estaba al 1000 por 1000 en percepción, estaba con un sentir mucho más que antes, y lo más lindo que cuando a mí me llegó por correo a la mañana, me lo he puesto, atendí 2 o 3 pacientes, cuando paro a comer al mediodía, cuando voy haciendo unos pasos y me da el sol con esos rayos gamma, con esas ondas de frecuencia que nos están dando información en mi geometría del agua, que ya explicaremos un poco mejor eso, pero voy a que al darme el sol, mis pies se anclaron en tierra, no pude moverme, yo iba acompañado y tuve que hacer un peripé porque no podía explicar qué me pasaba, e hice que, espera un rato, y hacía como que tuve que ganar tiempo para lograr que mi cuerpo
se tranquilice, porque yo tengo los canales abiertos, tanto que me abrí con el sol me estaba dando información en ese momento, y yo lo estaba simplemente percibiendo, y por eso me anclé. De hecho, los pies no se me movían de la tierra. Cuando me relajé y tomé conciencia, ahí sí ordené a mi cuerpo, le ordené y decreté de que tengo que recibirla sin tanta movilización física, y ahí sí pude caminar. Eso fue a las 2 o 3 horas de habérmelo colocado. Ni hablar en el transcurso de la noche, cómo mi potencial aumentó en percepción, y ahora es increíble cómo con la misma tarjeta yo a veces me la saco para bañarme, y cuando me la pongo nuevamente al salir, mi cambio hace una ampliación de frecuencia que a veces el cuerpo me queda así un rato y digo, bueno, ya está. Me está todo el tiempo equilibrando. Y es muy increíble cómo el chakra del corazón eh, expandió. Yo creo que ahí va a ser es más subjetivo, porque no lo voy a poder explicar, pero es increíble cómo los neutrinos, esas frecuencias de la llamatrina, aumentaron. Y los neutrinos son frecuencias del amor. Las ondas de frecuencia del amor, que en este caso son las que nosotros tenemos que integrar para sanar, ampliaron un montón. Pero bueno, y ni hablar cuando sugerido estas tarjetas a gente de mi entorno, las cosas que me están diciendo. Los dolores han mejorado, están durmiendo mejor, el estado de ánimo. Alguien me ha preguntado si puede ser que le haya ayudado a nivel digestivo, porque ha mejorado un montón su ritmo evacuatorio. Por supuesto, todo es válido, porque lo que hace es regular frecuencias de tu cuerpo, y recuerden que una célula de tu cuerpo ya tiene un campo eléctrico. Por lo tanto, esa célula, cuando se integra con otras que forman un tejido, un hígado, un riñón, un pulmón, es un tejido, es la acumulación de muchas células con frecuencias. Por lo tanto, todo tu cuerpo tiene frecuencias que, al enfermarse, inflamarse, se despolarizan las frecuencias, se despolarizan, y estamos funcionando despolarizados. Cuando lo repolarizas, los órganos empiezan a funcionar de manera sincrónica. Ahora estamos asincrónicos, cada órgano y cada polaridad hace lo que quiere. Con el dispositivo, al regular tu frecuencia electromagnética, empiezas a regular ejes metabólicos, funcionalidad celular, y ahí es donde empiezas a ganar salud. Por eso después al final mejora tu estética, pero es porque ganó salud. Claro. Qué linda explicación, o sea, nunca lo había escuchado así a este nivel. Y claro. No, con una claridad total. Me encantó. Gracias, te lo agradezco. Gracias, gracias. Y parte de la información que también hoy les quería contar era que se están abriendo, nosotros no nos estamos enterando hasta que no nos van contando, pero es muy lindo cómo nosotros estamos en un ser vivo, vivimos en un ser vivo que se llama Tierra. Es un ser que también tiene su campo eléctrico, y que de manera independiente viene a pasar una experiencia de evolución, con nosotros acompañándola. Pero este es un planeta en el cual nosotros venimos a experimentarnos a través de la fisicalidad, viviendo en ella. Ella nos lo permite. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque parte de la comunicación e información que me dan muchas veces es Gaia, con su conciencia y sus frecuencias de animales. Es muy lindo cómo, cuando yo pido que se active la frecuencia que necesitas cuando sano a un paciente, ya a veces pido, si es necesario, y si mi ser lo quiere, solicita a alguien específicamente. Pero si no es cualquiera, están todos haciendo un trabajo en el mismo trabajo. El tema es que muchas veces resueno con algunos seres más que otros, pero todos me van a ayudar. Y es muy interesante cuando le pido a Gaia, a la Madre Tierra, que active la frecuencia que tú estás necesitando para que te entreguen la conciencia, la frecuencia del animal que tú estás necesitando. A veces vienen los animales de poder de cada uno. Y es muy lindo cuando tú notas mejoría y sientes en el momento una mejoría, y me dicen, ¿quién fue? Y me digo, ¿cómo explico de que quien vino haya sido un delfín, haya sido, a veces en mi caso a veces vienen muchos felinos, pero a veces
Pará, te tengo que contar porque me pasó hoy. Fui a caminar, caminé como 8 kilómetros en un parque verde y venía caminando sola y en una vereda sentí que de mi pecho salía como un ave con un cuello muy, muy largo, blanco, y cuando salió abrió unas alas gigantes y empezó a volar. Era como estilizada, pero con muy, muy largo el cuello. Y salió de acá y la vi y fue la primera vez que lo sentí. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y una sensación de libertad, de paz. Contame algo de eso, me había olvidado de contarte. Hoy me pasó. Cuando nosotros en este periodo que estamos integrando fisicalidad con frecuencias muy elevadas, estamos integrando y estamos tomando conciencia de que somos en unidad uno solo. Al ser uno, es uno con todos, con el reino animal, mineral y también con otras familias galácticas o como quieras llamarlo, otros niveles de conciencia. Pero todos somos uno. Esto hace de que ahora empieces a resonar con frecuencias de animales, porque muchas veces, como también lo he percibido, me estoy experimentando en animales. Pero voy a que nosotros nos estamos experimentando en muchas frecuencias. Aquí estamos nosotros como humanos, pero estamos en el mismo tiempo haciendo otras experiencias. Pero voy a que cuando empiezas a tomar conciencia de la unidad, podemos también comunicarnos con seres animales que están también ayudándonos a que nosotros regulemos estas frecuencias. Y es muy lindo porque cuando a veces yo doy la herramienta para que tú actives la frecuencia que estés necesitando en ese momento y venga un animalito y sea la frecuencia de ese animal, yo a veces pregunto, ¿por qué a veces viene a mí me ha pasado, cuando yo he pasado esa transición, digo, ¿por qué a veces me viene en mí el orangután? ¿Por qué a veces viene el gorila? ¿Por qué a veces viene el pez? Y me han explicado, el pez te va a dar equilibrio, te va a dar adaptación, y a veces es muy lindo porque cuando la energía ahí la empiezo a percibir, yo siento agua en los oídos, siento que yo estoy respirando agua. Cuando viene el orangután, mi rostro se contrae y empiezo a tener facciones físicas de ese ser, y a veces cuando pregunto por qué vino, porque me pone feliz, digo, quiero saber qué fue lo que se activó en mí. Y fue muy lindo cuando Luna es, en este momento estás necesitando activar la comunicación. El gorila te va a dar comunicación porque con la mirada, como sabe lo imponente que es, no actúa desde la violencia, lo hace con la mirada y la comunicación visual. Y es muy lindo porque cuando viene hasta un gorila también pregunto, me dice, este está dando energía de protección para que tú también actives esa energía a quien lo esté necesitando. Y estamos hablando de que son conciencias que hacen que en mí se activen para que yo pueda luego ir activando a los demás. Y en el momento en el cual estemos, vamos a necesitar diferentes frecuencias. En el camino somos todos las mismas frecuencias, pero en cada momento vas a estar necesitando una distinta. Por eso no es lo mismo al inicio de una sesión, en el desequilibrio que hay al principio, como al final donde ya estás estable y ya tienes que tú ahora a tu entorno ir ayudando. Porque cuando tú estás bien, tu frecuencia cambia y empiezan a tu entorno a resonar contigo y empiezas a sanar tu entorno. Y esa es la que después se hace la unidad y se hace lo que se estaba llamando, que hasta ahora no se estaba logrando, y es que no había un estado masivo para lograr ese nivel de conciencia. Ya se logró, ya está hecho. Ahora lo que queda es que empecemos a interpretar de que las memorias que ya habíamos, que en el momento que estábamos haciendo ciertas reacciones es porque estábamos vibrando en ciertas memorias. Ya no están más, ya ahora se reseteó, ya empezamos de cero. Lo que pasa es que estamos anclados en las experiencias que vivimos hasta ahora, pero ya pasó. Por eso la manera ahora es poco a poco. Y yo entiendo que a veces se dificulta el lenguaje porque es muy una de las cosas que estoy percibiendo en el camino, que no encuentro las palabras humanas para explicar cosas, pero yo las sé y trato de bajarlo para que nos podamos entender, pero muchas veces las palabras que encuentro me quedan cortas. Es muy interesante, por eso a veces es, como me dicen, es entrega la frecuencia, no lo explique, entrégalo que ese ser ya sabe qué hacer.
Hoy hicimos una entrevista con la comandante Ana y dijo exactamente lo mismo. Dice, lo voy a decir en Irdim, porque no encuentro palabras para poder decir esto que siento. Ya nos van quedando cortos, ¿no? Porque es un sentir, ya no es tan intelectual, va más en esto que vos decís, la frecuencia, la vibración. Robert, te quería preguntar, vos en una sesión con alguien, vos te entregás y la información te llega sola de qué es lo que esta persona necesita activar. Sí, en general, primero lo que hago es, igual contemplo de que si viene a verme, ya está dándome su autorización, su ser, pero aún así, a veces sigo dudando de que si interrumpo o no su proceso y pregunto, ¿no? A nivel energético, y casi siempre es que sí. De hecho, muchas veces me dicen, no preguntes, no dudes, o me dicen, limita tu ego, porque el que está preguntando es tu ego, es tu cuerpo, es tu mente el que te está haciendo dudar. No dudes, y la manera en que no tengo que dudar es hacerlo, no preguntar. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Es más, a veces me pasaba al principio que yo solicitaba ayuda y digo, quiero que me ayude, por una manera que entiendo, ahora entiendo, de que en ese momento era mi proceso de sentirme contenido, de sentirme cuidado para yo poder hacerlo. Ahora ya no es que no pida, pero es que yo ya sé que todo el tiempo, haga lo que haga, ya están en mí activa, me dan ya el paciente la herramienta para que yo lo pueda hacer. Y volviendo a tu pregunta, sí, en general, en el momento fluye diferentes tipos de herramientas. Ya no es como antes que lo hacía de manera protocolo, empezaba una cosa, empezaba otra, actuaba primero con el físico, luego me iba al emocional y luego activaba frecuencias. Ahora es lo que tu ser quiera que yo haga, porque automáticamente me entrego a lo que tú estás necesitando en ese momento. Y a veces es manejar el físico, a veces es limitar el físico y quedarme con lo emocional, y a veces es simplemente no hacer nada. Es muy lindo cuando me dicen no hagas nada, porque el no hagas nada es ayudarte. El no Claro, hagas nada es no hagas nada, porque ya vino, ya te conoció, claro, ya ya está. sabe quién eres y ya lo está haciendo solita. No tuve que usar palabras. El hecho que hayas venido para una valoración de 2 minutos a ver qué puedo hacer contigo, ya existe tu trabajo y yo ya hice el mío. Y eso es muy lindo porque darme cuenta que podemos hacer mucho sin hacer nada Mm. es alucinante cuando voy por la calle y muchas veces yo quiero ayudar porque veo que puedo ayudar a algunas personas porque siento esa frecuencia de dolor, de angustia, de frustración y digo, quisiera acercarme y hacer algo. Y a veces me dicen, ya lo estás haciendo, Ay, qué ya lo lindo. hiciste. Y digo, y bueno, es muy lindo saber que entras a un lugar y el hecho de que ya mi presencia ya está interfiriendo, y hablo de que no es que hablo como desde el ego y es que soy yo, no, hablo que esa frecuencia distinta a la del grupo, el grupo se empezó a organizar solo porque esa frecuencia activó las tuyas. Entonces ya se hizo lo que teníamos que hacer. Me Ay, pasa en reuniones donde hay un enfado, donde hay una angustia, ya estoy ahí, ya se está trabajando solita. Tu ser solamente por ahí necesitaba esa frecuencia de alguien que entró. Y por ahí fui yo 5 minutos en un bar. Robert, ¿pensás que podemos hacer algún taller grupal de 2 horas o algo me imaginaba una sesión grupal? Bueno, por ahí después cortamos la entrevista y lo pensamos, pero me parece La personal que ya la la tenemos. personal, por Ya está, supuesto, ya pero nos creo que hay anotamos. mucha gente que se puede interesar y se me Mm. ocurría esto de hacer algo grupal. Nosotros hacemos con nuestro querido comandante Solkin una sesión de sanación cuántica mensual. Y bueno, no Ay, sé, se nos Yo me ocurrió entrego, con vos. hace poco me encontré con una amiga que tiene su centro de energías y hace unas terapias con sus terapeutas muy lindos porque tiene varios terapeutas y cada uno tiene sus herramientas y es muy lindo porque el centro de por sí es un lugar de poder muy interesante. Yo cada vez que entro ahí, mientras estoy esperando a que terminen para saludarlos, yo apenas entro, yo ya siento todo lo que hay, digo, wow, este lugar lo que es. Pero voy a que en algún momento fue para mí muy interesante el que tenía que bajar la información y preguntar a quien en ese momento es responsable, decir,
me están diciendo que a tus terapeutas yo les active unas frecuencias. No sé cómo, porque no sé, me dicen, actívale las frecuencias, y quedó ahí el mensaje. Le digo, primero necesito que me autorices. Me dicen, sí, hagámoslo. Vale. ¿Cuándo? Hoy no. Lo vamos a hacer la semana que viene. En esa semana yo preguntando qué iba a hacer. Me iba a reunir con gente que tiene un montón de herramientas que para mí son fascinantes, y digo, ¿yo qué hago ahí? ¿Qué voy a hacer? Qué vergüenza. Y pensaba, ¿qué voy a hacer? Yo tiré la pelota, que es cuando me dijeron, ya te autorizaron. Y dije, y estuve toda la semana pensando qué iba a hacer. Y el mensaje es, en ese momento vas a saber qué hacer. Bueno, me acerqué, llegó el día, estaban ahí los terapeutas que tienen mucha más experiencia que yo en este proceso, y simplemente por una cuestión de respeto y que no saber qué hacer, les digo, mi amiga me dice, empecemos, yo te ayudo, me dice, hagamos una meditación y vemos qué fluye. Hicimos una meditación, en 5 minutos yo ya sabía qué hacer. En 5 minutos me iban diciendo cómo activar a nivel grupal la frecuencia, y luego en cada uno, porque cada uno tenía un nivel de conciencia distinto, como ya lo sabía, pero lo que fue muy lindo es percibir que cada uno necesitaba una frecuencia distinta para ayudarlo. Y después algo muy lindo, que era una de las pocas veces que lo hago de manera tan simple, y es que canalicé un mensaje para cada uno. Y eso fue muy lindo, porque yo, sin enterarme y sin conocer a esa gente, estaba pasando por situaciones personales en esta realidad que yo no sabía, y fue muy lindo porque el mensaje llegó a cada uno en el momento que tenía que llegar. Y fue muy lindo porque nunca lo había hecho. Pero volviendo al tema, esto de hacerlo grupal, a partir de ahí, al final, lo que me pasó es, yo recibí otra frecuencia más y un mensaje muy bonito, y es, ahora ya sabes hacerlo, hazlo más seguido y de manera grupal. Y digo, listo, que no me dijeron grupal, me dijeron, hazlo a nivel masivo. Y para mí masivo era hablar como masivo. Y cuando yo pensaba masivo, estamos hablando de grupitos, no, 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 masivo. Digo, listo, ya llegará ese momento, no sé cómo será, pero sé que va a llegar. ¿Y qué me ha pasado aquí en Argentina? He empezado con grupitos conocidos, y me he dado cuenta que es eso y más a lo que estamos preparándonos todos, porque todos me están ayudando. Y digo, listo, es este el mensaje, es tranquilo que se va a hacer. ¿Cómo? En el camino fluirá, fluirá. Bueno, quédate Ya ahora, está hecho. cortamos y ultimamos detalles para que todos podamos aprovechar la presencia esta de Robert con todo lo que nos trae. Gracias, un placer, porque Gracias. es Gracias. hermoso estar en contacto con vos. Gracias a ustedes. Estoy muy contento de que me den un espacio en el cual me siento muy cómodo, y que pueda ayudar, porque literalmente ya ahora estoy muy ansioso de dar todo este tipo de información, porque como me lo han dicho hace 2 días, no hay mucho tiempo, empieza ya a hablar, porque quedan literalmente meses para que empiecen a comunicarse de manera masiva frecuencias de otras razas, que al principio van a ser humanoides, y que después van a venir nuestras familias mucho más distintas a las nuestras, pero a su vez tan nuestras. Así que estoy contento de empezar ya con esta información, Ya lo y espero no estamos. haberlos abrumado. No, nos Ya lo encanta. Y sentimos. queremos más, además. Gracias, mi amor. Robert, besos y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.